Buenos días. Les venimos a hablar sobre los modelos de las inteligencias múltiples de Gardner. Todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de 8 modos diferentes. Cuestionó la práctica de sacar un individuo de su ambiente natural de aprendizaje y pedirle que realice ciertas tareas aisladas que nunca había hecho antes y que probablemente nunca realizaría después. En cambio, sugirió que la inteligencia tiene más que ver con la capacidad para resolver problemas y crear productos en un ambiente que represente un rico contexto y de actividad natural. Al tener esta más grande perspectiva, el concepto de inteligencia se convirtió en un concepto que funciona de diferentes maneras en la vida de las personas. Gardner proveyó un medio para determinar la amplia variedad de habilidades que poseen los seres humanos, agrupándola en 8 categorías o inteligencias. La primera sería la inteligencia lingüística, que es la capacidad para usar palabras de manera efectiva, sea en forma oral o de manera escrita. Esta inteligencia incluye la habilidad para manipular la síntesis o los significados del lenguaje o usos prácticos del lenguaje. Algunos usos incluyen la retórica, que sería el uso del lenguaje para convencer a otros de tomar un determinado curso de acción. La mnemónica, que sería usar el lenguaje para recordar información, y la explicación, que es usar el lenguaje para el informar. Aunque también incluye el metalenguaje, que es el mismo uso del lenguaje para hablar del lenguaje. Buenas tardes, les vengo a hablar de la inteligencia lógico-matemática. Es la capacidad para usar los números de la manera efectiva y razonar adecuadamente. Esta inteligencia incluye la sensibilidad y los esquemas y relaciones lógicos y las... ¿qué es esta mierda? Buenas tardes, les vengo a hablar de la inteligencia lógico-matemática. Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y razonar adecuadamente. Esta inteligencia incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicos, las afirmaciones y las proposiciones, sí, entonces, causa y efecto, y las funciones y abstracciones. Los tipos de procesos que se unen al servicio de esta inteligencia incluyen la categorización y la clasificación de la inferencia, de la generalización, el cálculo y la demostración de la hipótesis. Ahora, la inteligencia espacial es la habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual espacial, como por ejemplo un cazador, un guía o un explorador, y de ejecutar transformaciones sobre esas percepciones. Por ejemplo, un decorador de interiores, un arquitecto, un artista o un inventor. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y las relaciones que existen entre estos elementos. Incluye la capacidad de visualizar y de representar de una manera gráfica ideas visuales o espaciales. Buenas tardes, les voy a hablar sobre la inteligencia corporal o kinética, la cual es la capacidad para usar todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos. Un ejemplo de esto vendría siendo un actor, un mimo, un atleta o un bailarín. Y la facilidad en el uso de las propias manos para producir o transformar cosas, que vendrían siendo un artesano, escultor, mecánico o cirujano. Esta inteligencia incluye habilidades físicas como la coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad, así como las capacidades autoperceptivas, las táctiles y la percepción de medidas y volúmenes. La inteligencia musical es la capacidad de percibir, por ejemplo, un aficionado a la música, discriminar, como un crítico musical, transformar, un compositor, y expresar, una persona que toca un instrumento, las formas musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color tonal de una pieza musical. La inteligencia interpersonal, la capacidad de percibir y establecer distinciones de estados de ánimo, las intenciones y las motivaciones y los sentimientos de otras personas. Esto puede incluir la sensibilidad a las expresiones faciales y la voz y los gestos, la capacidad de discriminar entre diferentes clases de señales interpersonales y la habilidad para responder de manera efectiva a estas señales en la práctica. Por ejemplo, influenciar a un grupo de personas a seguir una cierta línea de acción. La inteligencia intrapersonal, el conocimiento de sí mismo y la habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a partir de un conocimiento. Esta inteligencia incluye tener una imagen precisa de uno mismo, los propios poderes y limitaciones, tener conciencia del estado de ánimo interiores, las intenciones, las motivaciones, los temperamentos y los deseos y la capacidad para la autodisciplina y la autocomparación, la autoestima. La inteligencia naturalista, añadida en 1995, la utilizamos cuando observamos la naturaleza o los elementos que se encuentran a nuestro alrededor. Se describe como la competencia para percibir las relaciones que existen entre varias especies o grupos de objetos y personas, así como reconocer y establecer si existen distinciones y semejanzas entre ellos. Por lo general, los naturalistas suelen ser hábiles para la observación, identificar y clasificar a los miembros de una misma especie, de un mismo grupo, e incluso para descubrir nuevas especies. Su campo de observación más afín es el mundo natural, donde pueden reconocer flora, fauna y utilizar productivamente sus habilidades
en actividades de caza, ciencias biológicas y conservación de la naturaleza, pero pueden ser aplicadas en cualquier ámbito del saber y la cultura. En realidad, todos aplicamos la inteligencia naturalista al reconocer plantas, animales, personas o elementos de nuestro entorno natural. Las interacciones con el medio físico nos ayudan a desarrollar esta percepción y a saber las causas y sus efectos y los comportamientos o fenómenos que pueden existir en el futuro. Una forma de desarrollar la inteligencia naturalista es observando cada detalle de nuestra naturaleza y estar más en contacto con ella, por medio de la exploración y excursiones para conocer los elementos de nuestro planeta. La educación según Gardner. La escuela debería ser un desarrollador de todo tipo de inteligencia y de esta manera el individuo saber en qué área especializarse para trabajar en ella y afianzarse más y con esto poder lograr mejores resultados en la vida diaria. Según Gardner, esta vendría siendo la mejor manera de crear una sociedad. En la escuela se tiene un test de coeficiente. Ese test de coeficiente está centrado única y exclusivamente en la inteligencia lógica matemática. Gardner cree que no debería de ser así, ya que simplemente estamos limitando nuestra inteligencia global a una sola. El test de coeficiencia mide única y exclusivamente la inteligencia lógica matemática. Gardner cree que este test de coeficiencia limita nuestro conocimiento global. Los estudiantes tendrían un mejor desarrollo en la educación si tienen una visión más amplia de la misma. Es decir, si nos enseñan un solo objeto de muchos que existen en el universo, nosotros no podremos saber cuáles serían todos los componentes de nuestro universo. Finiquitar dicha exposición, queremos agradecer al cabeza de Darwin.